La computadora secreta de Poppy Playtime Chapter 3 nos ha revelado nuevas cámaras y nuevos documentos. Vamos a verlo. ¡Let's go! Muy bien, cuando nos vamos a la computadora secreta y nos dirigimos a la mensajería, tendremos un nuevo mensaje llamado Preparation, que contiene una breve descripción de la situación actual con nuestro informante y nos dice lo siguiente. ¿Empiezas a enfocarte? Quizás creas que entiendas las cosas, pero ¿de verdad lo crees? Queda mucho por decir y no es suficiente tiempo. No sabes los sacrificios que hicimos para hacerte llegar esto. Esta conexión no durará mucho más. Cuando los innombrables descubran este lugar, y lo van a descubrir, todo será quemado hasta los cimientos, pero tú ya estás un paso adelante. No has dejado ni una sola piedra sin voltear. Nada queda atrás. Eres perfecto para esto. Estaremos en contacto. Adiós. Este mensaje también vino acompañado de una imagen referente a un reporte que nos dice: ahora estamos revisando las muñecas. Definitivamente no huelen a lavanda y lo que sale no es la limpia niebla habitual, sino humo rojo. No tengo idea de qué es esto, pero queremos seguir adelante porque es casi seguro que es lo que ha provocado que los padres se quejen con nuestro equipo de atención al cliente. Este reporte nos subraya la palabra lavender como algo importante, así que recuerda esta palabra porque la traeremos más adelante, ya que los desarrolladores publicaron al último critter que faltaba por mostrarse, pero a pesar de que la imagen pareciera ser como las otras, resulta ser que esconde un secreto, ya que si nos enfocamos en la parte superior izquierda podemos ver algunos puntos. Estos puntos se trata de un mensaje codificado por toques, donde cada letra significa la cantidad de puntos o cantidad de veces que debes golpear. Para estos mismos puntos vamos a introducirlo en un decodificador por toques, las cuales nos da el resultado Omen. Y si a esto se lo fusionamos con la otra palabra que vimos anteriormente, obtendremos el resultado Lavender Omen. A esta altura te estarás preguntando, vale, pero ¿para qué nos sirve hacer todo esto? Pues resulta ser que si nos vamos al explorador de archivos, seleccionamos la carpeta Innovation, luego en la iniciativa de grandes cuerpos e introducimos la contraseña de un video pasado, volveremos a nuestras dos carpetas favoritas, donde para esta ocasión vamos a elegir al experimento 1188, cuyo contenido nos revela una nueva carpeta llamada Addendum y que por supuesto nos pide una contraseña, que es la que acabamos de descifrar, donde podemos encontrar 5 nuevos documentos bastante curiosos, las cuales nos dice lo siguiente. Por la presente preocupación, se rumorea que cualquier cosa que haya influido en el pobre Teodoro, ya sea de naturaleza humana o bestial, como lo describieron los testigos, ha sido detenido en las dragas inferiores de la instalación. Estoy seguro de que esta noticia te agradará. Debería ser correcta y espero que lo sea. No te preocupes, solo ahondaré hasta donde se me indique. De todos modos, deseo aportar mi granito de arena en función de los detalles que he descubierto en mis investigaciones y con suerte, juntos podamos pintar una imagen más clara de la situación y del por qué sucedió. Aunque tengo mi teoría, honestamente nunca me he encontrado con un caso tan extraño como este y sin embargo es extrañamente simple. El preámbulo. Informes y relatos de primera mano afirman que Teodoro Granville es extraño. Tendencias antisociales con otros niños, comportamientos juveniles y relación peculiar con figuras imaginarias. Un equipo perdido informado por Mark Smith, técnico de mantenimiento, 2 grab packs y 2 accesorios de la mano verde. Thomas le dio los primeros auxilios al niño hasta que llegaron los paramédicos. ¿Relevante? ¿Involucrado? No. Poco para seguir y mucho por aprender. Si se deja una pequeña puerta cargada para poder abrirla, se deben conectar 2 cargas al circuito. De ahí la necesidad de una segunda persona. El segundo dispositivo aún no se ha encontrado. Antes de hablar con los ingenieros sobre el diseño de la mano verde, la intención, las capacidades y cualquier problema que pudieran tener, resulta que eso último no le di importancia. Acceso al servicio. El camino sale de Playker a través del túnel de acceso al servicio. Se mantuvo como ruta de salida de emergencia luego de la construcción. Huellas en el suelo, rastros de alquitrán. Se detienen justo después de la apertura del túnel. Lo que sea que estuviera con Teodoro, logró acceder, pero no utilizó la ruta de salida. Estas huellas no son las de un hombre, sino de algo más. Me burlé de los testigos que dijeron que la cosa era bestial cuando indagaba en mis recuerdos. Novedades Grab Pack 2. Descartado y tirado. ¿Acaso regresó por el niño? Quizás alguna medida de seguridad secundaria entró en acción y asustó a la cosa. No, nada. Sin alarmas, no cámaras, sin alertas de seguridad.
Nada. La intención era clara para una escapada perfecta. No hay nada mejor que eso. ¿Por qué habrá regresado? Un lugar duro y rocoso, señor misterioso. Mi conclusión, cualquiera que fuese su intención, quería una salida. Que es extraño. Esa cosa obtuvo lo que quería, pero no lo tomó. En lugar de eso, elige llevar al niño al personal para salvarlo y revelar sus planes. Sin embargo, si él no hubiera intervenido, el niño probablemente no lo habría logrado. Fuera lo que fuese o quien fuese, tal vez le importaba su manera. No disculpa lo ocurrido, obviamente, pero aún así, se agradece que eso signifique de que Teodoro está vivo para contarlo. Atentamente, Gerard Lockhart, investigador. Estos 4 primeros documentos nos detallan el punto de vista de un investigador en relación al accidente que tuvo Teodoro Granville con el Grabpack que estuvimos comentando anteriormente. Sin embargo, también nos detallan las intenciones del experimento 1006, las cuales, a pesar de que tuvo la oportunidad de escapar luego de lo ocurrido, optó por ayudar a Teodoro para salvarle la vida. Esto demuestra que Teodoro no era una simple herramienta desechable por Prototype y que él de verdad le importaba al niño al punto de estropear sus propios planes siendo capturado en el proceso. Por otra parte, tenemos el 5º documento que se sitúa luego de que Teodoro es transformado en Catnap y nos dice lo siguiente. Informe interdepartamental en relación a 1188 dado el 20 de febrero de 1991. Dr. Harley Sawyer, en nombre de la investigación. Han pasado 3 meses desde el procedimiento del experimento 1188 y 1 mes desde su introducción a Plaker. Me complace decir que se ha adaptado a sus tareas como pez en el agua, cumpliendo prácticamente todos y cada uno de los objetivos que le planteamos. El procedimiento inicial tuvo sus desafíos y duró 4 horas más de lo planeado, seguido de un periodo de adaptación bastante tumultuoso. Aún así, las métricas de su prueba mental prácticamente no cambiaron desde antes de la operación. Ahora que está en el trabajo, podemos decir con certeza que el resultado ha sido un rotundo éxito, que rivaliza incluso con el experimento 1170. Stella Grey-Burgraver, en nombre de Plaker. Cuando los niños vieron por primera vez a este cuerpo grande llamado Catnap, la mitad de ellos se aterrorizaron. Más de uno rompió a llorar. No puedo decir que no esperaba esto. Los otros jefes departamentales sabrán que yo nunca fui partidaria de usar a 1188 en Plaker, precisamente por esta razón. La buena noticia es que desde entonces, muchos de los niños se han encariñado con él. Algunos de ellos incluso lo consideran ahora un amigo. Él es amable, incluso un poco tímido, y creo que a los niños les resulta entrañable. Lo que todavía están abatidos con él, al menos ahora aceptan su presencia sin problemas. Todavía me contengo en sacarle provecho, pero admito que su impacto general en las operaciones de Plaker ha sido positivo. Leitpier, en nombre de la innovación. 1188 se ha calmado mucho en las últimas semanas. Hubo problemas relacionados con el comportamiento errático después del experimento, pero parecían haberse solucionado y Catnap se integró a Plaker sin muchos problemas. Eso no quiere decir que todavía no tenga preocupaciones. La relación entre 1188 y 1006 podría plantear un problema, al menos en algún momento. Cada vez que los dos están juntos en una habitación, 1188 sigue a 1006 como un cachorro perdido. Es raro de ver, pero lo que es más raro todavía es que 1006 parece no molestarle, o si le molesta, no lo demuestra. Si recuerdo correctamente, Lockhart tenía algunas teorías sobre el asunto allá por el 89, pero sigo sin estar convencido. Lo que sé es esto: Catnap puede ser dócil ahora, pero también es muy impresionable, especialmente ante cualquier cosa que diga o haga The Prototype. Me preocupa lo rápido que su comportamiento pueda cambiar dependiendo de los caprichos de esa cosa temperamental. Con todo esto, se nos da a entender que el monstruo morado está siendo obediente y cumpliendo con las expectativas de Playtime, pero a pesar de todo, sigue manteniendo los recuerdos de su vida pasada, guardándole cariño al experimento 1006. Pero la investigación no ha terminado, ya que si nos vamos a las cámaras de seguridad e introducimos la contraseña que ya sabemos de videos pasados, te darás cuenta de que salen las mismas cámaras de siempre. Pero si te desplazas hasta el final, encontrarás 3 nuevas grabaciones. La primera nos muestra un escenario de pistones que pertenece a este mismo teaser que nos habían revelado en semanas pasadas, donde vemos cómo los pistones se mueven de arriba hacia abajo, pero que de momento se desconoce su propósito. La segunda toma nos muestra una especie de prisión donde Catnap ya estuvo aquí con sus particulares garras.
Este escenario pertenece también a otro teaser que vimos en el pasado, ya que vemos elementos similares tanto de las puertas como de las paredes. Al principio pensaba que esta zona no tenía nada más que mostrar hasta que luego aparece un sorpresivo critter caminando por el lugar. Miren a esa traviesa. Este critter se trata de Bobby Bearhawk, ya que podemos ver sus orejas circulares muy característicos del personaje. Por último, tenemos a... Por último, contamos con la tercera toma, donde nos encontramos en los dormitorios del orfanato, cuyo protagonista es el monstruo morado, pero lo que me impresiona es la gran altura con la que lo estamos viendo, y que definitivamente será un enemigo muy temible. Y ese sería el video con las nuevas novedades de la computadora secreta de Poppy Playtime Chapter 3. Muchísimas gracias, Lucy Bonnie, por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo, y nos vemos en la próxima. El jumpscare de Catnap será tenebroso. El jumpscare de Mommy será muy hermoso.